Era una mañana como cualquier otra en Tumaco, un pequeño pueblo costero colombiano situado en una diminuta isla en la costa del Pacífico. Los pescadores preparaban sus redes, los comerciantes abrían sus tiendas, y la vida transcurría con la tranquilidad habitual de un pueblo que vive del mar y para el mar. Nadie podía imaginar que en pocas horas estarían a punto de vivir el momento más aterrador y a la vez más milagroso de sus vidas. En aquel lugar vivían dos sacerdotes, el padre Gerardo Larrondo y su ayudante, el padre Julián Moreno. Ambos se encargaban de cuidar espiritualmente a los habitantes de este humilde pueblo. La mayoría de la gente era muy religiosa, la fe formaba parte importante de su día a día. Eran aproximadamente las 10 de la mañana del 31 de enero de 1906 cuando el suelo comenzó a temblar. No fue un temblor cualquiera. Según los testimonios del padre Larrondo, el terremoto duró cerca de 10 minutos, algo inusualmente largo y aterrador. La intensidad era tal que todas las imágenes religiosas de la iglesia cayeron al suelo. El pánico no tardó en apoderarse de los habitantes. ¡Terremoto! ¡Terremoto!, gritaban las personas mientras corrían por las calles. El miedo se respiraba en el aire. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos rezaban, y todos buscaban un lugar seguro. En medio del caos, la gente del pueblo, movida por su fe, se dirigió en masa hacia la iglesia. Llorando y suplicando, pidieron a los padres que organizaran una procesión inmediatamente. Querían sacar las imágenes sagradas a la calle, convencidos de que Dios los protegería de la catástrofe. Los padres intentaban calmar a la multitud. Tranquilos, no hay motivo para tanto pánico, les decían. Pero en el fondo, ellos también estaban asustados. Un terremoto de esa magnitud no era normal, y ambos temían que fuera solo el comienzo de algo peor. Y tenían razón. Mientras trataban de consolar a los fieles, algo inusual comenzó a ocurrir en la costa. El mar, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible, empezó a retirarse de la playa. El agua se alejaba más y más, dejando al descubierto una extensión de terreno que normalmente estaba sumergida, quizás hasta 1,5 kilómetros de playa que antes estaba cubierta por el océano. Cualquiera que viva cerca del mar sabe lo que significa cuando el agua se retira de esa manera. Es la señal inequívoca de que un tsunami está a punto de golpear. El agua que se aleja no desaparece, sino que se acumula mar adentro, formando una enorme montaña líquida que, cuando regresa, lo hace con una fuerza devastadora capaz de arrasarlo todo a su paso. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. A lo lejos, en el horizonte, podía verse cómo el agua se acumulaba, formando una gigantesca ola que amenazaba con volver con toda su furia. Para empeorar la situación, Tumaco se encuentra en un terreno cuyo nivel es más bajo que el del mar, lo que lo hacía especialmente vulnerable. Si esa ola golpeaba con toda su fuerza, el pueblo entero quedaría sepultado bajo las aguas. El padre Larrondo comprendió de inmediato la gravedad de la situación. No era solo un terremoto, era el preludio de un tsunami devastador. La muerte parecía inevitable. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el destino de todo el pueblo. Sin perder un segundo, corrió hacia la iglesia. Con manos temblorosas pero decididas, se dirigió al altar y abrió el sagrario. Del copón, consumió rápidamente todas las formas pequeñas, reservándose únicamente la hostia grande, aquella que se usa para la adoración. No había tiempo que perder. Con el copón en una mano y la hostia consagrada en la otra, se volvió hacia el pueblo que se agolpaba en la iglesia y exclamó con voz fuerte y clara: «Vamos, hijos míos. Vamos todos hacia la playa y que Dios se apiade de nosotros». Sus palabras causaron un efecto inmediato. Como electrizados por la presencia de la Eucaristía y por la actitud decidida del sacerdote, todos los habitantes comenzaron a seguirlo en procesión hacia la playa. Lloraban, rezaban y clamaban a Dios por misericordia. Era una imagen conmovedora. Miles de personas marchando juntas, llevando las imágenes religiosas a hombros, siguiendo al sacerdote que portaba el Santísimo Sacramento. Todos con el miedo reflejado en sus rostros, pero unidos por la fe y la esperanza de un milagro. Mientras avanzaban hacia la playa, la tensión crecía. La montaña de agua en el horizonte se hacía cada vez más grande y comenzaba a moverse hacia la costa. El tiempo se agotaba. La muerte se acercaba con cada segundo que pasaba. Al llegar a la orilla, el padre Larrondo no se detuvo. Con una valentía que sorprendió a todos, continuó avanzando hasta meterse en la arena mojada, en la zona que normalmente cubrían las aguas.
Se colocó de frente al tsunami que se aproximaba, sosteniendo en alto la hostia consagrada. El pueblo entero contenía la respiración. En ese momento crítico, cuando la ola estaba a punto de romper sobre ellos, el padre Larrondo, con el corazón lleno de fe y la mano firme a pesar del terror, levantó la hostia consagrada ante la vista de todos y trazó con ella en el aire la señal de la cruz. El rugido del mar quedó silenciado por un instante que se hizo eterno. La ola gigantesca, esa montaña de agua que avanzaba con la fuerza de 1000 ejércitos, estaba a solo unos metros del padre Larrondo y del pueblo que temblaba a sus espaldas. En ese segundo decisivo, ocurrió lo imposible. La ola avanzó un paso más, llegando hasta donde estaba el sacerdote. El agua alcanzó sus piernas, llegando hasta su cintura, y ahí se detuvo. Como si hubiera chocado contra un muro invisible, la inmensa masa de agua se congeló en el lugar, sin avanzar un centímetro más. El padre Larrondo, empapado hasta la cintura pero firme en su posición, apenas podía creer lo que veían sus ojos. A su alrededor, el océano rugía con furia, pero frente a él, justo donde sostenía en alto la hostia consagrada, el agua se mantenía quieta, como si reconociera la presencia de un poder superior. Fue el padre Julián, que estaba a su lado, el primero en romper el silencio. «Milagro. Es un milagro», gritó con todas sus fuerzas. Y como un eco, miles de voces repitieron la misma palabra, una y otra vez. «Milagro. Milagro. Milagro». Porque eso era exactamente lo que estaban presenciando. Ante sus ojos incrédulos, la enorme ola comenzó a retroceder. Aquella montaña de agua que amenazaba con borrar del mapa al pueblo entero iniciaba un movimiento de retirada, alejándose de la costa, volviendo mar adentro hasta desaparecer en el horizonte. Era como si una fuerza sobrenatural, un poder divino, hubiera ordenado al mar: «Detente. No tocarás a estas personas». Y el mar, obediente, se había retirado. Las lágrimas de terror se transformaron instantáneamente en lágrimas de alegría. Los gritos de angustia dieron paso a exclamaciones de gratitud y alabanza. Por todas partes se escuchaban vivas a Jesús sacramentado. La gente se abrazaba, lloraba, reía, caía de rodillas en la arena para dar gracias a Dios por el milagro que acababan de presenciar. «Nos ha salvado. Dios nos ha salvado», gritaban unos. «Bendito sea el Santísimo Sacramento», exclamaban otros. «Es un milagro. Un verdadero milagro», repetían todos. El padre Larrondo, aún conmovido por lo que acababa de experimentar, dio instrucciones para que trajeran la custodia de la iglesia. Con cuidado y reverencia, colocó la sagrada hostia, la misma que había detenido al mar, en su interior. Luego, organizó una solemne procesión que recorrió todas las calles del pueblo. Era un contraste total con la procesión desesperada de hacía apenas unos minutos. Ahora, la gente cantaba himnos de alabanza, agradecía entre lágrimas, y celebraba el milagro que habían presenciado. Finalmente, la procesión regresó a la iglesia, donde el Santísimo Sacramento fue colocado con toda pompa y esplendor en el altar, de donde había salido tan apresuradamente momentos antes. Pero la historia del milagro de Tumaco no termina ahí. Mientras el pueblo celebraba su salvación, en otras partes de la costa del Pacífico, la situación era muy diferente. El terremoto no había afectado solo a Tumaco, sino a gran parte de la costa, y aquella ola gigantesca, rechazada en Tumaco, causó graves daños en otros puntos del litoral. Mientras Tumaco celebraba su milagrosa salvación, informes llegaban de otras zonas costeras. En Panamá, el mar había invadido violentamente el puerto y el mercado. Barcos habían sido lanzados a cientos de metros tierra adentro. Muchas personas habían muerto. ¿Qué había protegido a Tumaco? Científicos de todo el mundo intentaron explicarlo. Hablaron de corrientes submarinas, de interferencias de ondas, de barreras naturales bajo el agua. Pero ninguna teoría podía explicar un hecho innegable. El agua se detuvo exactamente donde el sacerdote sostenía la hostia, mojándole solo hasta la cintura. Para los miles de testigos presenciales, no había duda. Habían vivido lo imposible, el poder de Dios manifestado a través de un pequeño disco de pan sin levadura. La noticia del milagro se extendió como fuego. Periodistas de Europa y América llegaron para documentar el suceso. Cartas llegaban de todas partes pidiendo al padre Larrondo que relatara lo ocurrido y les enviara bendiciones. La Iglesia Católica,
después de una rigurosa investigación, reconoció oficialmente lo ocurrido como un auténtico milagro eucarístico, el único registrado en la historia de Colombia y uno de los pocos reconocidos en toda América Latina. Hoy, más de un siglo después, cada 31 de enero, miles de personas recrean aquella procesión desesperada. Se detienen exactamente donde el padre Larrondo enfrentó al tsunami, y recuerdan cómo, en el momento más oscuro, cuando la muerte parecía inevitable, el mar reconoció a su creador y retrocedió. A veces, los mayores milagros ocurren cuando ya hemos perdido toda esperanza. Cuando estamos cara a cara con fuerzas que nos superan. Cuando todo parece perdido. A veces, lo único que necesitamos es la valentía para dar un paso al frente, incluso cuando el mar embravecido avanza hacia nosotros. Y a veces, cuando lo hacemos, las aguas se abren, la tormenta se calma, la ola retrocede. Y ocurre lo imposible. El milagro de Tumaco no es solo una historia del pasado. Es un recordatorio eterno de que existen fuerzas que trascienden nuestra comprensión, y de que, en los momentos más oscuros, la fe puede literalmente mover montañas, o en este caso, detener el océano mismo. Si te gustó esta historia, suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos.